una oración. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos hacer? Nico. Cerrarlo entre corchetes. Bien, pasar y encerrarlas con corchetes. Primer paso, encerrarlos con corchetes. ¿Cuál es el segundo paso? Yo sé. Bien, ¿cuál es el segundo paso? Lucía. Ver el verbo, buscar el verbo. Bien, pasar y marcar el verbo. Bien, ¿cuál sería el tercer? Bien, núcleo verbal. ¿Cuál sería el tercer paso? Bien. El sujeto. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el sujeto? ¿Qué puedo hacer con algo que ya marqué para darme cuenta cuál es el sujeto? Feli. Fijarse quién hizo el verbo. O sea, Bien, si yo al verbo le pregunto ¿quién? O le pregunto quién es, ¿qué me va a responder esto? El sujeto. Bien, ¿quién ganó la carrera? ¿Qué me responde eso? ¿Pichu? Bien, ¿el gato? No, no sería el gato. Yo. el habilidoso gato. Bien, pasé a marcarlo, el habilidoso gato. Sujeto. ¿Digo sujeto? No. No. A ver, ¿cómo se marca el sujeto en una oración? Sujeto Pasa, Tomás. verbal. No, verbal no, en el sujeto no hay ningún verbo. Bien, pasa, Tomás. ¿Cómo marcamos el sujeto? Está bien, ya descubrimos que el habilidoso gato es el sujeto. Bien, haz lo que tengas que hacer para marcar el sujeto. Pero ahora acá, con el núcleo. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, Y ahí, después arriba. haz lo que tengas que hacer, dale. Bien, ¿qué sería eso entonces? El sujeto. Bueno, dale, márcalo, ponele. Bien, ¿y esto que marcó acá abajo Celsi? ¿Qué es esto? ¿Va algo de esto que marcó? Sí. Núcleo. ¿Esto que marcó así está bien esto? No. ¿Nosotros marcamos el sujeto por debajo? No. No, nosotros no marcamos el sujeto por debajo. Siempre marcamos el sujeto de la manera en que lo hizo Juan. Lo marcamos por arriba. Tomás. ¿Cuál sería el cuarto paso? ¿Qué es lo que deberíamos preguntarnos o hacer? A ver, Paul. Buscar el núcleo del sujeto. Bien, ese núcleo del sujeto, ¿qué clase de palabra es? Vení, pasá, dale. Gato. Bien, gato, ¿qué clase de palabra es? Sustantivo. Bien, es un sustantivo. ¿Y cuál es la función que cumplen los sustantivos dentro del sujeto? ¿Qué función cumple el sustantivo en el análisis sintáctico? Clase de palabra, sustantivo, que puede ser sustantivo común o sustantivo propio. ¿Cuál es la función que cumple ese sustantivo? Feli. Núcleo. Núcleo. ¿Por qué se llamará núcleo? ¿Por qué? ¿Qué es esa palabra? Porque es el centro de... Bien, es el centro, es la palabra más importante de la oración, porque es de quién estamos hablando. Bien, después aparecen dentro del sujeto otras palabras. En realidad este es un artículo, clase de palabra es un artículo, ¿y esta qué clase de palabra es? Adjetivo. Es un adjetivo. Bien. Me gustaría que presten atención a lo que voy a hacer ahora para que me puedan decir qué es lo que está pasando. Acá dice el habilidoso gato. ¿Qué pasa si yo digo?
Bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Quién me puede decir qué es lo que pasó acá con las palabras? ¿Qué es lo que pasó acá en esta construcción y en esta otra construcción? Juan, dale. O sea, la primera pusiste que esté en plural y en masculino. Bien, Y en la segunda, femenino y singular. bien, Y la tercera, femenino plural. bien. ¿Qué pasaría si yo quisiera respetar esta estructura y decir los habilidosos y dejara gato? ¿Qué pasaría? Hay un error en la Concordancia se llama. No concuerda en el número. En el género sí, porque sería género masculino, pero no concuerda en el número porque están en plural. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que este artículo y este adjetivo, ¿qué están haciendo con respecto a gato? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo modifican. Lo modifican. ¿Cómo lo modifican? A plural. Lo están modificando a plural, pero lo están obligando porque al estar en masculino en plural el artículo y el adjetivo, automáticamente el sustantivo, o sea, el núcleo, tiene que cambiar para poder tener concordancia en género y número. Entonces, estas palabras lo que están haciendo es modificándolo directamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Tanto el artículo como el adjetivo modifican directamente al sustantivo. Entonces, si yo acá quisiera hablar en femenino y plural, diría las habilidosas gatas. Y automáticamente me modifican a la palabra original que era gato. ¿Se entiende? Entonces, por ese motivo van a pasar a cumplir la función de ser modificadores directos. ¿Por qué? Porque lo modifican directamente al núcleo del sujeto, o sea, al sustantivo. ¿Qué clase de palabra es esta? ¿Qué clase de palabra es? ¿Qué clase de palabra es? Un artículo. Es un artículo. Bien. ¿Qué clase de palabra es habilidosos? Un adjetivo. Bien. Es un adjetivo. Bien. Eso es la clase de palabra y podríamos decir que es según el criterio o el aspecto semántico. Vieron que acá estamos hablando del sintáctico. Esto pertenecería a la parte semántica. Bien, ahora, si yo les pregunto, el artículo, ¿qué función cumple sintácticamente? Clase de palabra, artículo. ¿Cuál es la función que cumple? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Más o menos? ¿Qué es lo que no se entiende? La pregunta. Bien. Acá tenemos un artículo que es una clase de palabra, un adjetivo, un sustantivo, un verbo. Acá tenemos otro artículo y otro sustantivo. ¿Sí? Nosotros conocemos qué clase de palabras son. ¿Sí? Conocemos la clase de palabra. Ahora, cuando analizamos sintácticamente, cada palabra cumple una función diferente. Recién acabamos de comprobar cuál es la función que está cumpliendo el artículo y cuál es la función que cumple el adjetivo. ¿Cuál es esa función que están cumpliendo? ¿Maya? Modificador directo. Bien, es modificador directo. ¿Por qué dijimos que era modificador directo? Porque cambia el núcleo. No cambia el núcleo. ¿Qué es lo que le cambia al núcleo? Lo obliga a que cambie el número. Lo obliga a cambiar en el género y el número. En el género que sea masculino o femenino. En el número que sea singular o plural. Teo. ¿Por qué ahí no es modificador directo en la carrera? Espera un minuto. A ver, estas palabras ya sabemos qué clase de palabras son. Tanto un artículo como un adjetivo. A ver,
Si nosotros, hago una pregunta, si nosotros viéramos un artículo y un sustantivo en otra parte de la oración que no fuera el sujeto, porque en este caso, ¿qué es esto? Bien, es el predicado. Bien. Si nosotros viéramos también el artículo y un sustantivo, que no son los mismos del sujeto, ¿diríamos que cumplen la misma función dentro de la oración? No. ¿Por qué? Sí, para mí sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. ¿Por qué? Porque si las carreras, no, o sea, no puede estar el habilidoso gato y el habilidoso gato ganó las carreras. Sí, porque puede haber ganado Sí. muchas carreras. No, a ver, en parte de lo que estás diciendo tenés razón y por ahí en otra hay que acomodar un poquito la respuesta. A ver, nosotros ya conocemos qué clase de palabra es. En análisis sintáctico, todas las palabras tienen una función dentro de las oraciones. Si yo conozco qué clase de palabra es, sé cuál va a ser su función en cualquier lugar de la oración que esté. Si yo ya sé que el artículo cumple la función de ser ¿qué? Modificador directo. Y este es un sustantivo que va a cumplir la función de ser ¿qué? No es un adjetivo esto, es un sustantivo, carrera es sustantivo. ¿Cuál va a ser la función que tienen los sustantivos dentro de las oraciones? Núcleo. Siempre son núcleos. ¿Por qué? Porque si yo acá pusiera ganó la carrera o puedo poner ganó las carreras, automáticamente este es un modificador directo y este es un núcleo. Este sigue modificándolo al sustantivo. Siempre, requete contra siempre. Si yo sé qué clase de palabra es, voy a saber cuál es la función que cumple en el sujeto, en el predicado, no importa. Yo ya sé cuál es la función que está cumpliendo esa palabra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo veo un la, o veo un artículo, o un adjetivo, o un sustantivo en el predicado, ¿qué función van a cumplir? Un modificador directo o indirecto. No, indirecto no. Directo. Si no vimos todavía el indirecto. A ver, vuelvo otra vez con la misma pregunta. Si en el sujeto esto es un artículo, esto es un adjetivo y esto es un sustantivo, en el predicado también tenemos un artículo y un sustantivo. ¿Qué función van a cumplir? El artículo y el sustantivo, ¿qué función va a cumplir cada uno? Artículo modificador directo y el sustantivo núcleo. Tal cual. Y pero no tendrías que marcar los Todavía no porque no lo vimos, pero cuando lo veamos sí. Pero en la ¿Sí? prueba no. No, la prueba no, porque esto sería un objeto directo. En este momento no nos vamos a meter en este tema porque tenemos que reforzar todo lo que son las estructuras y las construcciones dentro del sujeto. Entonces, no me voy a dedicar a esta parte, sí vamos a estar más ocupados con el sujeto ahora. Entonces, lo que me interesa es que entiendan es que las palabras, si ustedes conocen el significado de las palabras, o sea, si conocen qué clase de palabra es, automáticamente saben cuál es la función que cumplen. ¿Por qué? Porque acá tengo el artículo el, pero si yo tengo el artículo los, la o las, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque cambia el artículo. Es un modificador directo. Yo lo que estoy apuntando a que me digan qué clase de palabra es. ¿Qué clase de palabra es? Los, la, las, ¿qué clase de palabras son? Son todos artículos. Entonces, si son todos artículos, ¿cuál es la función que cumplen los artículos? Modificador directo. Todos los adjetivos, ya sean numerales, ordinales, gentilicios, partitivos, distributivos, ¿qué función van a cumplir? Modificador directo. Siempre son modificadores directos. Siempre, estén en el sujeto o estén en el predicado. Eso va a ser siempre así. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, ¿podemos seguir con el análisis de la oración? Bien, acá decimos que es un sujeto. ¿Qué sujeto es? ¿Qué más le tendríamos que agregar acá? Sujeto expreso. ¿Qué dijimos del expreso? ¿Le ponemos la palabra expreso? No, ya no le ponemos la